Seguimos hablando de medicina homeopática para todos los interesados y pues es importante. Cuando alguien enferma, inmediatamente los familiares se preocupan, buscan cómo ayudarle, a qué médico lo voy a llevar, a qué hospital lo voy a llevar, qué medicamentos debe tomar, qué necesita más cuando es una cosa aguda, grave o también las crónicas. Pero hay una idea que por lo general no se piensa y eso es la naturaleza. El médico debe basar todo su criterio fundamentalmente en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es maestra de toda arte y de toda ciencia. Y la medicina es una ciencia y al mismo tiempo es un arte. Y debe, por lo tanto, estar basada en principios científicos y en principios lógicos, es decir, metodológicos, para su actuar. Por lo tanto, la medicina debe basarse en la naturaleza como maestra de toda ciencia y de toda arte. La naturaleza, pues, nos invita a observarla. Y es un deleite observar la naturaleza en todas sus formas, al ver su belleza, al ver la armonía, al ver la variedad y sobre todo también al ver el objetivo o la finalidad que tiene la naturaleza para el ser humano en lo individual y en lo comunitario, en lo colectivo. Podemos decir así que la naturaleza por eso se vuelve en una maestra que tiene un lenguaje y que nos enseña a conocerla, nos invita a observarla, y ese es un principio de la ciencia, la observación, nos invita a observar los fenómenos. Un fenómeno es un evento natural, es un evento que se da en la naturaleza, como por ejemplo el enfermar y el curar es un fenómeno de la naturaleza. También podemos conocer la naturaleza a través de los experimentos. La experimentación es una forma de interrogar a la naturaleza. Dicho sea de paso, la medicina homeopática se basa en la experimentación. Es el principio científico de la medicina homeopática, la experimentación pura, la experimentación de todos y de cada uno de los medicamentos en el hombre sano nos permite conocer los alcances de cada medicamento, su acción en el organismo y en la mente del ser humano. Esa es la experimentación pura. De tal manera que la naturaleza nos da la guía metodológica mediante la observación, mediante la experimentación, para que nosotros podamos elaborar ahora racionalmente una metodología. Y eso se llama Natura Morborum Medicatrix. Cuando el médico hace ya una metodología basándose en la naturaleza, entonces es cuando ya se hace un edificio metodológico y se hace ciencia médica, y de allí elevarla al arte de curar, como decía Samuel Hahnemann en su libro Base de la Homeopatía, el organón del arte de curar. Y es así, pero bueno, la naturaleza que tanto hablamos nosotros de ellas, no es tan fácil definirla, no es tan fácil decir lo que es la naturaleza. Podemos decir que la naturaleza, ¿qué es? La naturaleza pues lo es todo lo que nos rodea, pero ¿qué características tiene? Pues es el conjunto de todas las cosas corpóreas, de todas las cosas que tienen, de todas las cosas corpóreas y de todos los fenómenos que están a nuestro alrededor, que podemos observar, y también no solamente las cosas corpóreas, es decir, que tienen un cuerpo, una materia, una materialidad, sino también los hechos, sean supuestos, o sean, perdón, todos los fenómenos, los hechos y los fenómenos vinculados a estos cuerpos, es decir, todos los procesos, todos los agentes que nosotros podemos presumir o suponer que son los que le dan base a todos estos cuerpos. Estos cuerpos son seres, es una forma, digamos, de llamarle también a los cuerpos seres materiales, que son seres vivos e inanimados. Entonces la naturaleza es el conjunto, vamos desarrollando esta definición, la naturaleza es el conjunto de todos estos cuerpos, de todos estos seres materiales, animados e inanimados, y también de todos los fenómenos que se van dando en esta dinámica.
en este desarrollo de relaciones entre estos cuerpos. De tal manera que podemos ver procesos, que podemos ver agentes que están actuando, que podemos ver leyes que se van cumpliendo en la naturaleza y que van a dar base a ello. Digamos de paso que la naturaleza entonces es independiente de la voluntad del ser humano, es independiente de la acción del ser humano. Y así podemos ver que a pesar de que el ser humano pueda construir obras humanas, que se le llama por ejemplo la cultura, la naturaleza es más aquello que está en esa dinámica, en esas relaciones entre los cuerpos y particularmente los cuerpos, como lo he repetido, los seres inanimados y los seres animados. Inanimados es sin alma, como son los minerales, y los animados son aquellos que tienen ya un alma, como son los seres vivos. ¿Qué es el alma? Bueno, pues vamos entrando de la naturaleza hacia el alma, hacia el principio de vida, hacia todo ello. Y es muy bonito irlo viendo, pero digamos que el término naturaleza es un término la palabra naturaleza se origina del latín, y el del latín natura es la palabra naturaleza. En lo personal me gusta más el término griego, physis. Es un término muy importante para la medicina. La physis. ¿Qué es la physis? La physis es la naturaleza, pero no entendida en el sentido de la palabra latina, naturae, sino en el sentido de la physis habla de movimiento. La physis se convierte, es un conjunto de movimiento que está siempre, que está constante, un movimiento constante de un impulso inmanente, es decir, que surge desde la vida misma, desde dentro hacia afuera, y ese movimiento conlleva una finalidad. De tal manera que physis significa, dijéramos, si pusiéramos una palabra en español que sea sinónimo de natura, que sea sinónimo de la physis, sería brotando. Así como el ejemplo de una semilla que si recibe la humedad y los elementos de temperatura adecuados, empieza a brotar. Ese es el sentido de la naturaleza. La palabra naturaleza, en el griego, su correspondiente, la palabra physis, es brotando. No es brotar, es brotando, es decir, un presente constante y que se está continuamente desarrollando, continuamente brotando. Eso es la naturaleza. Sintetizando, podemos decir que la naturaleza, dijéramos que es el conjunto en una segunda definición, aparte de la que dijimos, la naturaleza sería el conjunto de leyes, el conjunto de fuerzas, primeramente quizá el conjunto de fuerzas y el conjunto de leyes, todas juntos, que van a mantener lo creado. Y con la palabra creado ya entra aquí Dios. Bueno, no es un momento de hablar de teología, sino estamos hablando de naturaleza, pero no queríamos pasarlo desapercibido, que este conjunto de leyes mantienen lo creado. Por poner un ejemplo, una ley de la naturaleza es la reproducción. Un ser vivo tiene como fundamento de estructural y funcional la célula. Y la célula, una ley de la célula es que proviene siempre de otra célula. Una célula es una ley. Una célula nace o proviene de otra célula. No nace de ningún otro lado puede venir, sino proviene siempre una célula de otra célula. Y una célula semejante o análoga. Esta es una ley. Y así en la naturaleza vamos a encontrar todo un conjunto de leyes y principios que mantienen lo creado. Pero lo más importante de ello es que dentro de lo médico hay en la naturaleza una ley de curación. Y eso nos anima. ¿Por qué? Porque si nosotros como médicos y como pacientes o enfermos que queremos y que buscamos la salud,
nos uncimos, nos sometemos a la naturaleza en sus procesos de recuperación, en sus procesos de reparación, en sus procesos de eliminación de aquello que ya no sirve, de lo que ya es inútil para el organismo, podemos ver que la naturaleza se encamina a la restitución de la salud. Y entonces el quehacer del médico, como ciencia y como arte, se convierte en una metodología que va de la mano de la naturaleza y se cumple así ese principio de, primero y antes que nada, no dañar.